Bueno, el tema que nos convoca ahora es precisamente hacer una introducción a lo que son las tablas de verdad. Las mismas nos van a permitir mostrar el valor de verdad de una proposición compuesta en donde tenemos más de una proposición. Si nosotros, por ejemplo, tomamos dos proposiciones simples, el aire está extraño, y luego ponemos otra, por ejemplo, el cielo está azul. Sabemos muy bien que proposiciones son aquellas que nos afirman o niegan algo acerca del mundo o acerca de algo. En este caso están diciendo dos cosas distintas, y luego ponemos y. Sabemos muy bien que cuando hacemos traducción, la i es una conjunción. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ver cuáles son todas las combinaciones posibles, todos los valores de verdad de la tabla de lo que sería esta proposición compuesta. Es decir, esto, cuando ponemos el i, es compuesto. Si nosotros sacamos el i, son dos proposiciones distintas. Con el i, son dos proposiciones que se unen, que se conjugan. Compuesto 1 y compuesto 2. Si nosotros lo llevamos a la lógica proposicional, la traducción al lenguaje lógico sería P conjunción Q, donde P es esto y Q es esto. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner valuaciones que me permitan saber, ¿sí?, todas las combinaciones posibles entre los valores de verdad. Como es una lógica binaria, en este caso vamos a decir que los valores de verdad van a poder ser simplemente dos: o verdadero o falso. ¿Sí? Muchas veces se utiliza el 1 para verdadero y el 0 para falso. Nosotros vamos a utilizar verdadero y falso. Entonces pasemos a ver lo primero. ¿Qué es lo primero? Es saber cuáles son las valuaciones de las tablas de verdad de cada conectiva lógica. La conectiva lógica más sencilla es precisamente la negación. ¿Por qué la más sencilla? Porque sabemos que P negada es no P. Entonces, si P, cuando la niego, es no P, sabemos que si P es verdadera, no P va a ser falsa. Y que si P es falsa, no P va a ser verdadera. Esta es la tabla de verdad de la llamada negación. ¿Sí? Dijimos que la conectiva más sencilla es la negación porque es una conectiva que tiene que ver con ser unaria, ¿sí? Recae sobre una proposición simple, una proposición llamada atómica. ¿Está bien? Cuando nosotros, en cambio, hablamos de algo compuesto, una proporción compuesta, también llamada molecular, estamos hablando de al menos dos. Entonces vamos a tener otro tipo de conectiva lógica, que son las llamadas conectivas lógicas binarias. En este caso, vamos a poner, por ejemplo, la primera tabla de verdad, que es la de la conjunción. Conjunción. La tabla de verdad de la conjunción me dice esto: P, Q. A diferencia de lo de recién, que eran dos valores de verdad nada más, verdadero y falso y verdadero, vamos a tener 2 a la 2. Esto me da 4. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Como les decía, a diferencia de lo que vimos recién, acá ya tenemos una fórmula molecular. Molecular porque tiene dos subfórmulas que a la vez son fórmulas atómicas, P y Q. Y están unidas por la conectiva lógica llamada conjunción, que es el puntito ese. Lo que me dice la conjunción es lo siguiente: que cuando yo de golpe tengo los dos conjuntos verdaderos, el valor de verdad va a ser verdadero. Es decir,
La única evaluación verdadera de la conjunción es cuando sus dos conjuntos sean verdaderos. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso y verdadero, falso. Y falso y falso, falso. Conjunto P, conjunto Q son los dos verdaderos, por lo tanto la evaluación es verdadera. Pasemos a la que sigue. Veamos la tabla de la verdad de la disyunción inclusiva. Que en videos anteriores dijimos que la disyunción inclusiva es la que incluye, no excluye, ¿sí? Es decir, bebo té y bebo café. En el lenguaje natural solemos utilizar el famoso IO. ¿Sí? Ingreso un café, me tomo un té y luego me tomo un café. No es que hago una cosa o hago la otra. Eso tiene que ver con lo excluyente. En este caso, la disyunción inclusiva P, Q, ¿sí? Lo formalizamos con la B, ese es el símbolo, y vamos a decir entonces verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Si recién dijimos en la conjunción que su único valor de verdad tiene que ver cuando sus dos conjuntos son verdaderos, la disyunción inclusiva va a tener valores de verdad distintos. ¿Por qué? Porque al ser inclusivo significa que puedo tomar té y café. ¿Ok? Tomo té, pero no tomo café. Está todo bien. No tomo té, pero tomo café. También está bien. Ahora, lo que no puedo hacer es no tomar ninguno de los dos. Es la única evaluación falsa de la tabla de la verdad de la disyunción inclusiva. Pasemos a la tabla de verdad de la llamada disyunción exclusiva. ¿Sí? Ahora fíjense cómo cambia. En el lenguaje natural nosotros sabemos que exclusiva siempre vamos a tratar de traducirlo para que quede bien claro y no haya ambigüedades del lenguaje natural al lenguaje simbólico con el o bien té o bien café. En este caso vamos a poner P, W, Q, el símbolo es la W, la que vamos a utilizar nosotros. Vamos a poner las evaluaciones, valor de verdad. Ahí está. Ahí lo que tenemos es verdadero, 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 falso, falso y verdadero, y falso y falso. Como es una disyunción exclusiva, también llamada fuerte, vamos a decir que nada más cuando uno de los dos disyuntos es diferente al otro, va a ser verdadera. Si los dos disyuntos son iguales, va a ser falsa. Veámoslo. Son iguales, automáticamente sabemos que es falsa. En cambio, al ser distintos, sabemos muy bien que es verdadera. ¿Por qué? Porque es o bien bebo té o bien bebo café. Bebo té, pero no bebo café. Está todo bien. Ahora, no bebo té, pero bebo café. Entonces está todo bien. En cambio, cuando no hago ninguna de las dos cosas, en este caso, o hago las dos cosas, está mal. Porque tiene que ser una de las dos sí o sí. No pueden ser las dos. Ni tampoco no puede darse el caso que no sea ninguna. Al menos tiene que ser una y a la vez la otra condición es que sea solo una. Vamos a ver la próxima conectiva. La próxima conectiva que vamos a ver nosotros es la llamada conectiva condicional. ¿Sí? El condicional. ¿Sí? Algunos también le dicen condicional material. Lo simbolizamos de esta manera o de esta manera. En nuestro caso vamos a usar esta manera nosotros. ¿Sí? Sabemos muy bien que el condicional lo que tiene es un antecedente y un consecuente. P es el antecedente y Q es el consecuente. Y lo que nos dice la tabla de la verdad del condicional es que cuando su antecedente es verdadero y su consecuente falso, es la única evaluación que me va a dar falsa. Las otras van a ser todas verdaderas. ¿Sí? Entonces, para recordarlo, cuando su antecedente es verdadero y su consecuente es falso,
es la única evaluación que me va a dar falso. Por último, lo que vamos a hacer nosotros es ver el bicondicional, ¿sí? De las tablas de verdad. Hay más, pero nosotros vamos a ver estas 6 que dijimos que es la negación, que es una conectiva lógica unaria, y luego vimos conjunción, disyunción inclusiva, disyunción exclusiva. Recién vimos el condicional y por último ahora vamos a ver el llamado bicondicional. Lo vamos a simbolizar de esta manera, también se puede simbolizar de esta manera, ¿sí? Hay diferentes, ya lo hablamos esto, formas de simbolización. Nosotros vamos a utilizar esta y vamos a decir, como lo dice su nombre, ¿sí? Que tiene que ver más con una equivalencia, que cuando sus dos partes sean iguales va a ser verdadero, cuando sus dos partes sean distintas va a ser falso. En este caso, verdadero y verdadero, verdadero y falso, falso y verdadero y falso y falso. Como dijimos, si hablamos de equivalencia en valor y sus dos partes, ¿sí?, son iguales, va a ser verdadero. En cambio, cuando sean falsa una y la otra verdadera, porque son distintas, va a ser falsa. Entonces, verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Cómo se llama esto? Bicondicional. Esta es la última que vimos hasta acá. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Dijimos al principio algo importante. ¿Qué es lo que dijimos? Dijimos que una tabla de verdad me va a permitir, ¿sí?, mostrar el valor de cada una de las proposiciones que queramos ver que sean compuestas o moleculares, ¿sí? Dijimos una proposición molecular es, por ejemplo, este caso. ¿Por qué? Porque están unidas por un bicondicional. En cambio, si solamente tuviésemos P, es atómica, es simple esa proposición. Entonces no nos sirve, porque ya los valores de verdad tienen que ver con las combinaciones posibles, ¿sí? Ok, esto obviamente fue un proyecto de fines del siglo XIX que se popularizó, se hizo, no popular mejor dicho, ¿no? Fue diagramado al principio por Peirce y luego ya en el siglo XX fue teorizado por Wittgenstein en el Tractatus, que es una de sus obras. ¿Por qué es importante saber esto? Precisamente porque la idea es que las proposiciones me dan valores y a partir de una tabla de verdad puedo saber cuáles son todas las combinaciones posibles. Nosotros se lo llamamos a la epistemología. Si nosotros recordamos el texto de Gaiti Robles, se bien indica ahí de que nosotros vamos a hacer una tabla de verdad de hechos del mundo para saber sus valores. Después, en última instancia, deberemos ver si las proposiciones tienen que ver o no ver con lo fáctico. Pero esto lo que me permite a mí es rápidamente hacer un paneo de cuáles son todas las evaluaciones, todas las combinaciones posibles de, por ejemplo, una proposición que tenga 3 partes o 3 proposiciones simples. Veámoslo, ¿sí? Veámoslo. Nosotros sabemos que a nosotros no nos va a importar si efectivamente eso se da en el espacio y el tiempo, si eso se da en lo que llamamos realidad. Lo que nos va a importar a nosotros es lo formal. En este caso, la parte formal, la parte interesante de este ejercicio de tabla de verdad es ver cuáles son todas las evaluaciones posibles, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, si juego al fútbol y canto alocadamente, soy feliz. Al saber ya llevar del lenguaje natural al lenguaje simbólico esto, vamos a poder obtener lo que es la fórmula. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a dividir. Acá encontramos el sí y encontramos una conjunción y encima encontramos la coma. Juego al fútbol, haciendo el diccionario, podemos poner juego al fútbol es igual a P. Canto alocadamente, vamos a decir que es Q. Y soy feliz, vamos a decir que es R. Entonces, vamos a buscar en esta oración, esta proposición compuesta, que de acá hasta acá vamos a tener lo que se llama condicional
todo entre paréntesis, que a la vez va a contener ¿qué cosa? Una conjunción. P, Q, entonces R. Se dice que del condicional, la conectiva lógica aquí, el condicional es la conectiva más importante, porque está como de alguna manera dividiendo aguas. Tiene que pasar esto como antecedente para que efectivamente pase R, ¿sí? Tengo que jugar al fútbol y cantar alocadamente para, ¿sí?, ser feliz. Entonces soy feliz. Si juego al fútbol y canto alocadamente, entonces soy feliz. Esto que tenemos acá abajo es una fórmula compuesta, ¿sí? Las que llamadas fórmulas, también llamadas fórmulas moleculares, ¿sí? Nos vamos a quedar con P y Q, entonces R. ¿Para qué? Para hacer la tabla de verdad. Damos la tabla de verdad de eso, de lo que acabamos de decir. La tabla de verdad nos va a ofrecer todos los valores de verdad, ¿sí? Y dijimos recién que es P conjunción Q, entonces R. Los valores de verdad, recién dijimos a la 2, esto va a ser, al tener 3 letras proposicionales, va a ser a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8 valores de verdad. Si nosotros tuviésemos otra letra proposicional sería la 4. Sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y habría una fila vertical de 16 valores de verdad. Hasta recién vimos en la tabla de verdad, ¿qué cosa? 4 valores de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos 2 letras proposicionales, ¿sí? En cambio acá tenemos 3. Fíjense la diferencia. Sería verdadero, 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 falso, 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 falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y en la última vamos a tener una alternancia que es verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Yo estoy haciendo la forma más simplificada, si bien yo puedo hacer la otra forma, que es ir dividiendo las subfórmulas y ponerlas al costado, como están los videos de los ejercicios, pero esta es la forma más rápida que uno puede hacerlo, ¿sí?, en el mismo lugar. Lo primero que vamos a resolver, porque dijimos que la conectiva lógica más importante es el condicional, vamos a resolver el antecedente primero. Este antecedente me va a dar un valor que se va a poner, ¿sí?, se va a evaluar con este valor de acá, porque a mí lo que me interesa llevar es cuál es la evaluación del condicional, que es la conectiva lógica central. Veámoslo. Recién dijimos que en la conjunción, solo cuando sus dos conjuntos son verdaderos, es verdadera. Entonces, verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es falso. Y falso y falso es falso. Este valor, esta evaluación, ¿sí?, de la conjunción, se va a poner, vamos a tener que sacar la evaluación del condicional, porque yo ya sé la evaluación de este antecedente y voy a tener que buscar cuál es el valor entre este antecedente y el consecuente. ¿Y qué tenemos en el condicional? También lo dijimos en el condicional, lo vamos a poner en verde, ¿sí? El condicional dijimos que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, es la única evaluación que me va a dar falso. Y si ustedes se fijan, tenemos verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Falso y falso es verdadero. Falso y verdadero es verdadero. Y falso y falso es verdadero. Y ahí nos queda la evaluación final. ¿Sí? En donde tenemos verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. ¿Sí? Las 8 evaluaciones en vertical para abajo. Por lo general, en los ejercicios y los exámenes se suele poner
en horizontal para que ustedes elijan entre 4 opciones o entre 3. ¿Sí? Si ustedes se fijan cómo sería, lo vamos a poner acá. La evaluación se da, saque la tabla de verdad de la siguiente fórmula. Bien formada, en este caso es esta fórmula molecular. Y se le dan, por ejemplo, 4 opciones de selección. Vamos a poner acá. Sí. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Verdadero, 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 verdadero. Luego tenemos falso, 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 falso. Y luego tenemos verdadero, falso, verdadero, 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 verdadero. Si ustedes tienen que sacar la tabla de verdad y recién hicieron el ejercicio bien, van a saber que la evaluación de esta fórmula es esta, que recién estaba en vertical, de B a B, de arriba para abajo. Acá está en horizontal, ¿sí? Ahora bien, lo último que me interesa señalar es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos valores de verdad combinados, vamos a decir que esto, ¿sí?, es una contingencia. ¿Sí? Cuando tenemos un valor de verdad diferente al menos, uno. En este caso tenemos el falso en todas verdaderas. Cuando tenemos todos valores de verdad falso, vamos a decir que es una contradicción. Y por último, cuando todos sus valores de verdad son iguales, vamos a decir que es una tautología. Es decir, en griego, tautología significa decir lo mismo. Hasta acá es la introducción a tabla de verdad. Luego tienen que fijarse los ejercicios que hay en YouTube. Y no se olviden de, a veces hay un par de ejercicios donde ustedes tienen que encontrar el error. Si hay errores, lo tienen que corregir. Está en la descripción de cada video.